Vamos a iniciar nuestra segunda conferencia, que es el acceso a la información pública a la mano, los datos personales protegidos. El expositor es el licenciado Aldrin Martín Briceño Conrado, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de la licenciatura en Filosofía por la Escuela Libre de Filosofía, maestría en Derecho Procesal por la Universidad Marista, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, maestro en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latino. Él ha sido docente en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista y en la Universidad Valle de México. Es titular del despacho jurídico dedicado al litigio estratégico corporativo desde hace 15 años. Es analista y comentarista en radio y televisión en el estado de Yucatán. Y ha sido representante ante el Consejo Ciudadano del INAIP en el año 2014 y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de Transparencia, y actualmente es comisionado ciudadano de transparencia del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales INAIP Yucatán. Es miembro de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, secretario de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de Transparencia, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la CONCAM y asociado de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. O sea, creemos que realmente la conferencia, el acceso a la información pública a la mano, pues está sumamente, excelentemente bien representada. Y agradecemos mucho la presencia también de la ingeniera Priscila Patricia Enríquez Marín, quien acompaña a el licenciado. Entonces, damos inicio a esta conferencia y quedan en manos de el licenciado Aldrin Martín Briceño Conrado. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Vamos a empezar con esto. Los compañeros que están hasta el fondo, que no sean así, no me dejen solo. Pásense algunos aquí adelante. Se tenía que decir y se dijo. Ok. Fuera de eso, no sean así, hombre. Pasen aquí adelante. Pasen algunos. Si no, las preguntas van a ser para los de atrás, para la foto. Porque después dicen, ¿qué está haciendo el comisionado de transparencia un jueves por la mañana? Tengo que dejar evidencia porque hay alguien siempre que pregunta vía transparencia y tenemos que dar la evidencia. Desde que estoy en el Instituto Estatal de Transparencia, han pedido mi cédula no menos de unas 25 veces, las cédulas de lo que he estudiado, y no menos de 40 veces han pedido cuánto gano. Creo que detrás de esas peticiones está mi esposa, pero al final de cuentas uno se acostumbra porque sabe que al final de cuentas el acceso a la información pública posibilita el hecho de que la información del Estado esté a la vista y paciencia de los ciudadanos. Las cosas han cambiado y aun cuando dicen algunos que las cosas no han cambiado y han cambiado mucho. Fíjense ustedes, hace aproximadamente unos 25 años o 20 años, un investigador llamado Sergio Aguayo tuvo la duda de preguntar y preguntó cuánto ganaba el presidente. Hace 25 años. ¿Y saben qué pasó? No les dijeron cuánto ganaba el presidente. Y le preguntaron nuevamente a la oficina de la Presidencia de la República y nuevamente preguntó y no le dijeron cuánto ganaba el presidente. Y después de esto se fue hasta la Suprema Corte de Justicia, cuando la Suprema Corte de Justicia finalmente señala y da una idea muy clara acerca de lo que significa el derecho al acceso a la información pública. Y dice, ¿mejor? Perfecto. El derecho de información pública. Y dice, tienes que decir cuánto gana el presidente. Y finalmente lo hace. Dicen cuánto gana el presidente Zedillo. A partir de allá se genera una transformación profunda
Y en el 2015 viene la cereza del pastel de esta transformación, que es la nueva Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y también la protección de los datos personales, en dos leyes generales, una que ve el acceso a la información pública y otra ley que ve la protección de los datos personales. ¿Por qué es importante en términos de mercadotecnia y otras ciencias? Porque finalmente el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son dos derechos humanos que nosotros garantizamos y sirven necesariamente para poder entender con claridad muchas de las transformaciones que estamos escuchando y estamos viendo. Fíjense ustedes esto que me encontré hace una semana en el ABC de España. En 2018 había en el mundo 33 zettabytes de datos. En 2025 habrá 175 zettabytes. Según un estudio de la consultora, un zettabyte son 10 a la 21. Nosotros escuchamos de qué? Terabytes, ¿no? Eso sí los conocemos, los terabytes. Bueno, estoy hablando de los zettabytes. 10 a la 21 bytes. Es la unidad que va después del gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. Todas las palabras que han sido dichas por la humanidad ocupan 5 exabytes. Por la humanidad, 5. Ni siquiera un zettabyte. Todo lo que se ha escrito desde Gutenberg hasta ahorita da en 5 exabytes. En 2010 había un par de zettabytes en total. Y se piensa que en 2025, o sea, en 6 años, va a haber 175 zettabytes. Órale. Imagínense ustedes la cantidad de datos que estamos produciendo todos los días, véase redes sociales, pero también véase los grandes inventos del genio humano. Hoy estamos hablando nosotros, cuando hablamos de mercadotecnia, de perfiles de compra. ¿Son posibles los perfiles de compra o no son posibles los perfiles de compra en redes sociales? La ley de protección de datos personales en nuestro país, la Comunidad Europea, ¿cómo trata los datos? Porque ahí se han podido multar a Google y se han podido multar a Facebook, precisamente por el tratamiento indebido que hacen a los datos personales. ¿Cómo estamos en caso de nuestro país, en México? Al final de cuentas son estos derechos de cuarta generación, le dicen algunos, pero son derechos humanos que finalmente tenemos que conocer para poder entender sus límites. Estamos hablando de que estamos produciendo grandes cantidades de información y esas grandes cantidades de información seguramente van a generar un mercado, evidentemente. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, hoy estamos hablando precisamente de del Internet de las cosas, que ustedes no sé si habrán visto la curva acerca de lo que se proyecta en materia de Internet. Si esta es la curva de inicio y esta es la curva de final, o sea, el final de la curva, el Internet de las cosas todavía estamos aquí y todavía todo lo que falta recorrer en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a la cámara que nos toma la fotografía, que nos puede ver incluso datos personales del iris del ojo en algunas ciudades de Estados Unidos o en algunos aeropuertos. Precisamente todo el tema de protección de datos empezó con los aeropuertos, con el tema, por ejemplo, de el puerto seguro en los aeropuertos. ¿Qué es un puerto seguro? Oye, ¿por qué tengo que llegar 2 horas antes a un aeropuerto para un vuelo internacional? Porque antes que llegues tú a tu ciudad destino, ya tus datos ya llegaron, ya tus datos ya los revisaron, ya tu foto se hizo famosa. Y evidentemente si te llamas Juan Pérez y hay un colombiano que se llama igual, te va a tocar cuartito y te van a esconder un rato mientras averiguan realmente si naciste o no en Acanqué, en Motul o en Mérida. Esa es la realidad de lo que está sucediendo y a veces no contamos con esa idea muy clara con respecto a la protección de los datos personales. Pero bueno, es parte de lo que vamos a lo que les voy a platicar. Y evidentemente nosotros trabajamos en un órgano autónomo del gobierno, no pertenecemos al gobierno ejecutivo, al legislativo y al judicial, somos un órgano del Estado yucateco encargado en garantizar estos dos derechos humanos, el acceso a la información pública
y la protección de datos personales. Estamos en una casona ubicada allá en la García Jiménez, muy cerca del Parque de las Américas. ¿Quién conoce la oficina o ha pasado por allá? Alce su mano, por favor. Muy bien. Mi corazón se regocija porque ha habido lugares en donde pregunto y nadie sabe, porque la realidad es que según el INEGI 2010, solamente nos conocía un 3% de la población y solamente de ese 3%, un 7% había realizado alguna solicitud de transparencia. Evidentemente hoy estamos mostrando una nueva interfase. Si ustedes ponen en su teléfono celular www o simplemente ponen PNT, Plataforma Nacional de Transparencia, van ustedes a encontrarse con una interfase mucho más amigable para poder llegar a la información. ¿Quién tiene la información y de quién es la información? La información es un bien público y como es un bien público que se paga con nuestros impuestos, tenemos la facultad de pedirle esa información a los sujetos obligados. ¿Qué son sujetos obligados? ¿Qué piensan ustedes que son sujetos obligados, estimados compañeros? ¿Quién? Sujetos obligados. ¿Qué piensan cuando escuchan sujeto obligado, así de primera intención? ¿Qué cosa? La persona que tiene acceso a la información, ese es el usuario, pero vas bien, ya estamos cerca. Sujeto obligado a entregar la información. Efectivamente, en el estado de Yucatán tenemos más de 240 sujetos obligados. Son todas esas oficinas gubernamentales, el Poder Ejecutivo, el despacho del gobernador, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que tiene datos nuestros, que tiene información de diversa índole, información de licitaciones, información de compras, facturas, cuánto gana el gobernador, cuánto gana el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia. Es información, gano bien, es información, lo pueden checar, entra a la página PNT, vas al Instituto Estatal de Transparencia y ahí en nóminas vas a ver cuánto es lo que gana. Pero al final de cuentas eso es público, como es público el sueldo de todos los servidores públicos en el país. Hemos cambiado, evidentemente. Hace 25 años necesitabas llegar a la Suprema Corte de Justicia para saber cuánto gana el presidente. Hoy sabemos cuánto es lo que ganan todos los servidores públicos en el país. Evidentemente estos sujetos obligados en el año 2018 fueron 247, ahorita ya bajaron un poquito porque hay transformaciones en la administración pública y como les comentaba, los órganos autónomos son sujetos obligados de la ley. Por ejemplo, la CODEI, el INAIP, el IEPAC, la Universidad Autónoma de Yucatán, como órganos autónomos también tienen que dar cuenta y responderle cuando un ciudadano solicita. ¿Qué pueden solicitar? Lo que la curiosidad demande. Por ejemplo, ¿qué se puede pedir por solicitud de acceso a la información pública? En la ponencia a mi cargo, porque cuando somos comisionados tenemos un doble trabajo. El trabajo de divulgar el derecho de acceso de información pública y protección de datos personales como derechos humanos, y por otro lado también tenemos que resolver los recursos de revisión que se ponen a consideración nuestra, es la segunda instancia. ¿Y qué recursos se ponen a nuestra consideración? Imagínense ustedes lo que la gente pregunta. Un día me preguntaron y no les contestaron al despacho del gobernador, algún gobernador del estado, y le preguntaron, quiero saber cuánto gastas en viáticos, dónde comes, por qué aerolínea paseas o vas y vienes, y finalmente cuánto gastas. El despacho del gobernador no entregó esa información y nosotros tuvimos que obligar al despacho del gobernador, o sea, sí la quería entregar, pero la quería entregar en copia simple. Las copias simples de todo este periodo que había pedido el ciudadano costaban alrededor de 7,000 pesos de copias. Las 20 primeras son gratuitas, pero las demás tienen costo. Evidentemente esos 7,000 pesos eran un obstáculo porque la persona las había pedido en electrónico, las facturas. Y ustedes saben que desde hace alrededor de unos 5 años existe la obligación de ¿qué? La factura electrónica. Nosotros argumentamos el tema de la factura electrónica y obligamos al despacho del gobernador a entregar todas las facturas sin costo al ciudadano. Le ahorramos 7,000 pesos al ciudadano. Otro asunto, para que vean ustedes la cantidad de cosas que se le puede ocurrir a una persona cuando estamos hablando de derecho de acceso a la información pública. Llega a mi ponencia una solicitud que dice, quiero saber cuánto comen los leones del centenario, cuánto comen los cocodrilos del centenario
Y quiero saber también cuánto comen en carne todos los animalitos del centenario. Yo puse un rostro como el que están poniendo ustedes. Pregunta ociosa, no sirve para nada. Seguramente es para que yo pierda el tiempo. La realidad es que resolvimos el asunto y dijimos, efectivamente tiene toda la razón de saber cuántas facturas se pagan en carne por parte del ayuntamiento de lo que comen en carne los animalitos del centenario. Hicimos lo consecuente y dijimos y ordenamos al ayuntamiento entregar esa información. ¿Qué pasó? Llega la persona a agradecernos, que no tenía por qué hacerlo, pero platicar. Llega y sube conmigo y me pregunta y me dice, lo que pasa es que soy un carnicero y me interesa que la carne que me sobra, venderla y meterme a un concurso, si es que hay concursos o adjudicaciones directas o invitación a 3 al ayuntamiento, para que yo también tenga la posibilidad de venderle carne que comen los animalitos del centenario. Ahí es cuando entendí que no hay pregunta tonta y que la curiosidad pues siempre lleva un interés, y aun cuando este tipo de preguntas puedan resultar hasta cierto punto risibles, tienen de fondo una necesidad ciudadana, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo en el instituto es construir ciudadanía, ciudadanía de calidad. Eso sería lo mejor. ¿Y qué digo con ciudadanía de calidad? Que cuando estemos discutiendo lo mismo, porque hoy parece que estamos discutiendo unos en negro y otros en blanco y nadie se escucha. La construcción de ciudadanía habla de un diálogo de calidad. Bajo esa lógica, las instituciones públicas producen una gran cantidad de tipos de información. No tienen ustedes idea. Informes, acuerdos, oficios. Gracias a que estamos mudando ya la parte electrónica, si no, el papel que se usa es un gran gasto para todos los institutos en la administración pública. Documentos presupuestarios, comprobantes fiscales, plantillas de personal. Bueno, nos han pedido incluso, cuando en una versión estenográfica o videográfica, el presidente o la presidenta del IEPAC decía, pongan en el memo lo dicho por el consejero. Pongan en un documento lo dicho por el consejero. No verán que alguien preguntó, dame los documentos donde se escribe aquello que dice la presidenta cuando pongan en el documento. Hasta en eso tenemos una sociedad, queridos compañeros, más vigilante. Tenemos una sociedad que hace preguntas cada día más interesantes. Estos son la información que se puede pedir. Evidentemente, estamos hablando que esta información es sujeto a la revisión y al escrutinio ciudadano. Los servidores públicos tenemos que estar muy claros, aquellos que quieran trabajar en el servicio público, que todos sus actos tienen que estar documentados, por un lado. Y segundo, que esa documentación del acto, necesariamente uno tiene que pensar que alguien la puede pedir, siempre. Hace algunos años, mi primer acercamiento con el acceso a la información pública, hace alrededor de unos 7, 8 años, fue porque yo era abogado litigante y era la mejor forma de allegarme de los talonarios de cobro de las personas que no querían pagar sus alimentos. Y entonces lo pedía por acceso a la información pública. Y me topé con un ensayo que decía, de Alonso Lujambio, ya fallecido, que fue comisionado del INAI, del IFAI en esa época, que decía con claridad, la transparencia es la revolución silenciosa del servicio público. Y hoy, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, se está viviendo una revolución en el servicio público. El servicio público hoy es cada día más exigente. Hay una nueva ley general de archivos. Ya en el archivo no podemos poner a la persona que no sepa, tenemos que poner a la persona que sabe más, que tiene capacidad de clasificación y orden, porque ya no se pueden perder papeles, porque a partir de este año, en junio de 2019, va a ser un delito equiparable al robo el hecho de perder documentos, porque son bienes de la nación, los documentos públicos. La Ley General de Archivos es el cierre de la pinza de 3 leyes. Ley General de Archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ustedes me dirán, ¿por qué la de Ley de Archivos, que es la base del acceso a la información pública que se hizo al final? No tendría cómo explicarles que empezamos al revés.
en todo el mundo empezaron legislando archivos y nosotros terminamos legislando archivos, las necesidades. Y ha sido un proceso doloroso porque la idea de todo esto es que sistémicamente estemos trabajando para abatir la corrupción. Como estudiante, ¿qué tipo de información puede serle útil y que hay órganos del Estado que tienen esa información? Por ejemplo, el IBCEI, el Instituto de Becas. Yo hablando con gente del IBCEI me decía, es que hoy las becas se reparten más. No voy a decir el nombre de la persona que me lo dijo, pero sí les voy a decir, es que hoy las becas se reparten más en una estratificación social. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque la gente ya sabe dónde buscar. Antes le llegaba esa información a algunos y esos algunos son los que viajaban. Hoy la información tiene que estar pública para que aquella persona que quiera competir por una beca o quiera competir por un viaje o quiera competir por fondos, lo pueda hacer. En el IBCEI, por ejemplo, hay un programa de becas económicas, hay un programa de PRONAVES, el programa de becas para instituciones particulares, el PROMAJOVEN de excelencia. En otro contexto, yo le decía a una joven que hay becas incluso específicas para madres solteras que quieren estudiar. Y se le iluminaron los ojos y después tuve la oportunidad de ver que ya había accedido a esa beca y que evidentemente decía que es la razón por la cual no había podido dejar, no tenía ya por qué dejar de estudiar. Evidentemente todo eso existe. Por ejemplo, los partidos políticos tienen un presupuesto asignado para la promoción política de sus cuadros, particularmente de las mujeres. Pregúntenme ustedes quién ha preguntado acerca de eso. Pocos, porque no se conoce. Porque la gente tiene que hacer ese trabajo y tiene que hacer esa parte. También, por ejemplo, otro lugar donde se puede preguntar es Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Entre otras autoridades, también estamos hablando de que hay una plataforma nacional en donde se da la información del gobierno federal, que es gov.mx. Evidentemente, esto es aparte de la PNT, que yo les decía, la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí es lugares para buscar empleo o para emprendedores. El Sedeculta también para aquellas expresiones artísticas donde los jóvenes quisieran participar. Hay becas precisamente para eso y recursos que se decían antes a fondo perdido. Yo no lo quiero llamar así. No son recursos a fondo perdido, son recursos a la creatividad, son recursos de la cultura, son otro tipo de cosas que evidentemente están ahí para poder utilizarlas. Y muchas veces ese dinero, al final de cada sexenio, de trienio, al final de cada año fiscal, simple y sencillamente se utiliza para otras cosas, porque nadie lo fue a pedir. Esa es la realidad. Entonces, el CONACYT, por supuesto, becas nacionales, becas al extranjero, investigadores, comunicados de prensa, en fin, hay una serie de consultas que se pueden hacer y que evidentemente son posibilidad de solicitudes de acceso a la información pública. ¿De qué forma puedo ejercer mi derecho de acceso a la información pública? Primeramente, hay gente que se confunde y piensa que nosotros somos el gran archivo del Estado. No, nosotros no tenemos la información de las instituciones públicas. Nosotros garantizamos que se le entregue la información que tiene cada institución pública. Si yo tengo una duda de salud, me tengo que primeramente ir a la Secretaría de Salud y preguntar, oye, ¿cuál es el cuadro básico de medicamentos que tienen que haber en todas las poblaciones del estado de Yucatán? Pregunta válida. Por acceso a la información pública nos enteramos que había médicos que tenían que ir al pueblo y cobraban 10 pesos cuando ganaban 15,000 pesos al mes. Y aún así cobraba como simi. Menos, pero de todas maneras no tenía por qué cobrar. Nos enteramos, ¿por qué? Porque hubo un ciudadano que evidentemente solicitó información y denunció al médico por estar cobrando 10 pesos al mes y cobrar los medicamentos que eran gratuitos. Esa es una realidad y ese es un resultado del acceso a la información pública. ¿Qué más en este caso podemos hacer? Vamos directamente, tengo una duda de educación, pues voy directamente a mi escuela o a la Secretaría de Educación Pública, que si es una cuestión de la CEGEI, o voy, por ejemplo, si quiero saber cuánto gana o quiero saber cuáles son los gastos de determinado funcionario público, tendría que ir a esa área particular del gobierno del Estado. Voy, solicito la información y en 10 días, cosa interesante, las personas seguramente podrán decir que antes del 2015 un acceso a la información pública tardabas 2 o 3 años. Hoy la ley del 2015 nos señala plazos muy interesantes.
Para que te entreguen la información son 10 días hábiles. En 10 días te deben llegar a tu correo electrónico, porque puedes ir a la oficina, pero también lo puedes hacer por medio de la plataforma. Solicitarlo puede ser como es un derecho humano además, ese derecho humano es garantista, puede ser incluso anónimo. De pronto nos llegan solicitudes de información de Dragon Ball, nos llega solicitud de información de J Balvin, nos llega de Maluma, es tiro por viaje que siempre nos pide cosas. Al final de cuentas, ¿por qué? Porque el derecho de acceso a la información, como derecho humano, es incluso posible de pedirlo anónimamente. ¿Por qué anónimo? ¿Por qué se diseña este derecho anónimo que a algunos funcionarios públicos molesta? Porque en un país en donde se mata tanto periodista, en donde se mata tanto investigador, pues evidentemente se tenía que cuidar el privilegio de la identidad y no quitar el derecho de acceso a la información. Por eso es que digo que es garantista. Entonces se puede solicitar vía electrónica y se puede solicitar también por vía anónima. ¿Hay excesos en el acceso a la información pública? Por supuesto, hay gente que lo utiliza para denostar, hay gente que lo utiliza para decir tal por cual, y de pronto hace la pregunta. Nosotros lo que hacemos es cerrar los ojos a todo lo demás, buscar la pregunta y contestarla. De algún lado tiene que salir la responsabilidad y también sacar, en todo caso, la civilidad en este tipo de derechos. Bueno, son 10 días. Después de esos 10 días, si no te entregan la información, no es necesario nada de lo que les comentaba, puede ser anónima, es directamente a la institución pública. Después de esto, todas las instituciones públicas, fíjense, tienen unidades de transparencia. Todos los 106 municipios tienen una unidad de transparencia. Las secretarías de Estado tienen unidades de transparencia. Es más, si ustedes visitan cualquier página de internet, van a encontrar una cejita que dice transparencia. Y en transparencia pueden encontrar mucha de la información obligatoria que necesariamente se tiene que poner por obligación del artículo 70. Son 48 obligaciones que si nadie las pregunta, de todas maneras las tenemos que actualizar. ¿Qué información es esta de estas 48? Quizás las más importantes. La cantidad de gente que trabaja en el organismo, el nombre de las personas que trabajan en el organismo. ¿Cómo creen ustedes que en Oaxaca se encontró que Juan Pérez, por decir algo, estaba 200 veces repetida y en esas 200 veces de la nómina cobraba un Juan Pérez? Evidentemente era imposible, pero se estaba cobrando y había un acto de corrupción. ¿Cómo se pudo saber, por ejemplo, el tema de la Casa Blanca? O el tema, por ejemplo, ¿sí saben del tema del Toallagate? ¿No? Del Toallagate, no les tocó, ¿verdad? Bueno, se los cuento rapidísimo. Fíjense ustedes que corría el año de 2002, 2004 por allá, y una persona, un ciudadano, preguntó cuáles son los gastos del menaje de la casa presidencial en la época de Fox. ¿Cuánto fue el gasto? Que me den las facturas. Y como estábamos en pleno tema de la transparencia en el 2002, 2004, vamos a entregar la información. Y entregaron todo el tanto de información. Llegó con un periodista y ese periodista empezó a revisar las facturas. ¿Cuánto cuesta una toalla? 50 pesos. Sí, hay toallas de 50 pesos, las chiquititas, ¿no? Sí, hay toallas. ¿Cuánto cuesta una toalla? 200. ¿Cuánto? 250, esas ya felpadas, ¿no? Hay unas de 300 así delgaditas que te quitan más el agua, ¿no? ¿Cuántos? 300. ¿Quién da más? 500. No. 1000 pesos. Bueno, pues que toalla, ¿no? Bueno, pues no. Encontré una factura con 3 toallitas de 30,000 pesos. Digo, si me voy a secar, que sea con clase, ¿no? Bueno, pues resulta que y fue el famoso Toallagate, que con dinero público, digo, si cada quien tiene el dinero para comprar su toalla, adelante, yo no tengo problema, pero que utilicen el dinero público para comprar toallas de 30,000 pesos fue un escándalo.
Fue un escándalo. Eso es parte de lo que se ha vivido a partir del acceso a la información pública, de que la gente puede ejercer ese control directo para con el servidor público, y eso ha transformado la idea del servicio público. Hasta antes del 2000, la idea que nos enseñaban en las facultades de Derecho era la relación gobernante-gobernado. No sé si ustedes lo habrán leído en algún lado. La relación entonces es de supra a subordinación, de gobernante a gobernado. Hoy la política pública, la ciencia política, ya no habla de una relación entre gobernante y gobernado, habla de una relación de servidor público-ciudadano. Y eso ha cambiado enormemente mucho de la relación que hoy se da en los espacios públicos. Después de esos 10 días, antes de pasar a la protección de datos personales, después de esos 10 días, si no estás de acuerdo, conforme, satisfecho con lo que te contestó la autoridad, esos 240 sujetos obligados, no te gustó lo que te preguntaron, lo que te contestaron, tienes 15 días para poder instaurar o poder solicitar un recurso de revisión. Ese recurso nos llega a nosotros. Y nosotros recibimos el recurso, estudiamos el recurso y damos la razón a quien la tenga. En 2018, de los más de 670 recursos de revisión que nos llegaron en el año, en el 88% tuvo la razón el ciudadano y se le dio la razón al ciudadano. Y el servidor público que no entregó la información, hoy está siendo amonestado públicamente, que ya es una mancha ahora sí que en el historial del servicio público, y si no entrega la información, regularmente todos a la amonestación ya la entregan, y después de eso, si no, empiezan las multas. Las multas ya no las paga la entidad pública, las paga necesariamente el propio servidor público de su bolsa. Entonces somos 3 comisionados, esos 3 comisionados votamos, nuestras sesiones son públicas, estamos en Facebook Live, después lo subimos a YouTube, y ahí están las discusiones y ahí están los comentarios de lo que hacemos con respecto a los asuntos que son puestos a nuestra consideración. Entonces, ahí termina el asunto. No, hay un tercer, si no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos, hay una tercera instancia que es directamente ya al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Hacen lo mismo que nosotros, solamente que cobran más. No, no es cierto. Solamente que tienen otro tipo de competencias que son las competencias federales. Esta escuela es federal. Entonces, la competencia que ocupa esta escuela, evidentemente es del INAI. Habría que hacer la solicitud al INAI para que la información pudiera llegar. Es lo mismo, el Seguro Social responde al INAI, el ORAN responde a nosotros, ¿no? Esa es la diferencia de competencias. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quieren hacer solicitudes de acceso? Muy bien. Ha habido veces que me dicen no, pero ustedes son diferentes. Derecho de protección de datos personales. Fíjense ustedes. Este es otro derecho humano. Busca la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información y reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y decidir sobre los mismos. Hay un derecho que se llama la libre determinación informativa. Yo le entrego mis datos, así como entregamos nuestra confianza, igual a quien yo quiera. La libre determinación informativa. La protección de datos, ¿qué es? Finalmente, ¿por qué se da? Fíjense ustedes, siempre en los libros que uno lee acerca del tema, uno se pregunta por qué los europeos son más cuidadosos de sus datos que los latinos. A nosotros nos dicen, ¿me prestas tu credencial de lector para ponerte en la lista? Inmediatamente sacamos la credencial de lector y ahí está, para que me pongas en la lista. ¿En qué lista? No sé, pero si estás en la lista es bueno, ¿no? Estás en la lista. Si no, pregunten ustedes a cuántas personas en el interior del estado que tengo. Hoy en la tarde voy a estar en Sucacap. Tenemos un proyecto con Artículo 19, una organización internacional de protección de la libertad de expresión, que estoy muy contento de trabajar con ellos.
Estoy muy contento de trabajar con ellos, precisamente porque estamos trabajando en las zonas más pobres del estado. Ya estuvimos en Tatsiú, ya estuvimos en Tixmehuac y hoy vamos a estar en Sucacap. Y da mucho sentido al trabajo cuando un chavo que tiene que ir a una ranchería para vivir de lunes a viernes en un albergue donde le dan comida y le dan un lugar para dormir, porque de lunes a viernes va a la escuela, a las universidades tecnológicas del interior del estado, porque están estudiando para chef o para no sé qué de la combustión o otras carreras, y se van 5 días a vivir allá. Les estamos dando un taller, y cuando un chavo de esa calidad de persona y de ser humano te dice al final en la plenaria del taller de protección de datos, que ya hicieron su acceso a la información, te dice: ¿esto te sirvió? Esto lo debe conocer todo mundo, porque me quita el miedo a preguntar. Cuando tú sabes o cuando tú escuchas que un joven de 17, 18 años te dice eso, sabes que estás haciendo bien tu trabajo y sabes que estás en el camino correcto de hacer las cosas. Porque cuando a los 18 años le pierdes el miedo a preguntar, no es solamente perder el miedo a preguntar, es tener el interés de preguntar, es interesarme. Porque ser ciudadano es responsabilizarte. Así es. Hay que responsabilizarse. Bajo esta lógica, ¿qué es un dato personal? ¿Qué piensan ustedes que es un dato personal? Su nombre, bien. Otro dato personal. El CURP, perfecto, muy bien. Tu domicilio, muy bien, perfecto. Tu dirección de tu domicilio, muy bien. RFC, bien. Número telefónico, perfecto. La edad, muy bien. ¿Qué cosa? Correo electrónico, es un dato personal, claro. El teléfono, por supuesto. Lugar de nacimiento, es un dato personal. La afiliación del Seguro Social es un dato personal. Tu equipo de fútbol es un dato personal. Imagínense ustedes que le vayan a la América, estén en el estadio de Guadalajara, a ver si no es un dato personal sensible. Es un dato personal. Tus preferencias de equipo, por ejemplo, es un dato. Tus preferencias partidistas es un dato personal. Nadie más. Si no eres correligionario y no estás en la lista de las personas que están en determinado partido político, ¿por qué la gente debe saber por quién votas? Es un dato personal. Hay otros datos personales que quizás no caemos en cuenta de ello. Dato personal, tu rostro es un dato personal. Tu tipo de sangre es un dato personal. Tu huella dactilar es un dato personal. El iris de tus ojos es un dato personal. La saliva es un dato personal. Cuando llega una enfermera, te debiera decir qué te van a hacer. Lo primero que hace la enfermera, llega y te saca sangre. Oye, pero me estás llevando mis datos. Y ustedes dirán: ay, ¿cómo es que mis datos? Imagínense ese dato conjunto con otros datos para una empresa farmacéutica o para un vendedor de seguros. Te pueden negar un seguro porque eres propenso a la diabetes, por ejemplo. Y si lo saben antes, es una enfermedad preexistente, ya no operaría tu seguro. Es que lo pagué 30 años. Pues sí, pero tenemos esta información. ¿Se dan cuenta? Y me voy a meter un juicio para decir a ver si estuvo bien que tuvieras esa información o no. Esa es la delicadeza del dato personal. Cuando piden nuestra credencial de lector, estamos dando más de 60 datos personales en la credencial de lector, mis estimados amigos. Entre ellos mi huella digital y mi firma es otro dato personal. A veces nos asustamos. Oye, me están hablando de una compañía telefónica. Vimos en el recuadro que no podían transferir tus datos y dijimos que no los transfieran. Se me olvidó. Les diste la autorización de transferir tus datos. Por eso no te dejan de llamar. Ni Telcel se los transfiere a Usacell, ¿no? Ya no es Usacell, Movistar, AT&T. ¿Por qué? Porque entre ellos se da la transferencia de datos. Y tú dices: ¿por qué me están llamando AT&T? Porque no pusiste en el cajoncito de tu contrato: ¿sabes qué? No transfieras mis datos.
Pero ¿hay posibilidades de hacer algo, comisionado? Por supuesto, tenemos derechos. Y bajo la lógica de los derechos de toda esta información que es confidencial, tenemos una serie de derechos que están con el acrónimo de derechos ARCO. Estos derechos se dan a conocer más por la inserción en nuestra vida del mundo digital. Esa es la realidad. Les decía yo de lo de las listas, ¿no? Después de ver algunas películas, de leer algunos libros, uno se pregunta, oye, ¿cómo es que los nazis llegaron tan rápido con los judíos, con los católicos, con los gitanos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben por qué? Porque ya tenían listas, ya sabían, ya tenían ese dato de quién era quién. Y a partir de allá, fíjense ustedes, los europeos son particularmente sensibles con el tema de los datos personales. Tan es así que en Europa le han ganado, como les decía, demandas a Facebook y demandas a Google por la desindexación de los datos. Un problema real de los datos personales es, ¿cuántos años tiene, compañera? Dato personal, no lo voy a usar nada más que para acá. Estoy dando mi aviso de privacidad. 19. Imagínense, la compañera tiene 19 años. Resulta que saliendo de aquí, con unos amigos se sube al auto y los amigos tenían ganas de comprar algo y no pagar. Salen corriendo del Walmart de acá cerca, los agarra la policía y les toman la foto, y en los periódicos aparece la compañera, su foto el día de mañana. Ya apareció. De pronto, pum, 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 ya está en redes sociales y ya está en todos lados. Cuando termine su carrera y vaya a solicitar trabajo, da su nombre, lo pongo como scouting o como explorador de recursos humanos y encuentro que está inmiscuido en un robo. ¿Le voy a dar trabajo? Posiblemente no. Eso es lo que le sucedió a una persona en España. Durante 22 años nadie le daba trabajo porque apareció en una publicación donde estaba inmiscuido en un asesinato, cuando él realmente pasaba por allá. No hubo una sentencia, no hubo absolutamente nada. Por eso es de la importancia de la presunción de inocencia. Durante 22 años estuvo luchando hasta que desindexaron sus datos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ponía en Google, cuando ponían el nombre, lo primero que salía es ponían ladrón o asesino. Imagínense ustedes cargar con esa losa cuando no tienes por qué. Ese es un tema. O cuando ya expiraste con tu culpa en un penal, sales y te siguen llamando el mataperros. Imagínense ustedes. ¿Ya? Bueno, ya no hay, ya se cuidan más. ARCO. ¿Cuáles son los derechos que tenemos nosotros? Este acrónimo significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cualquier persona, el problema no está en dar nuestros datos. Necesitamos dar nuestros datos en el hospital, porque si somos ORH, si no damos nuestros datos, nos pueden poner A negativo y nos matan. Tenemos que dar nuestros datos. El problema, insisto, no es en dar nuestros datos, es que esos datos que damos realmente se cuiden. ¿Y cómo se van a cuidar? Primeramente, exigir el aviso de privacidad. Lo primero que tenemos que hacer es ver el aviso de privacidad. Y ahorita voy a hablar de redes sociales, porque ¿cuántos de nosotros, alcen la mano, quienes vieron la política de privacidad de Facebook? Yo, porque es mi trabajo. Bueno, ¿lo leyeron todo? No, porque yo tardé cerca de medio día en leerlo. Es una cosa espantosa. Bueno, no leemos las políticas de privacidad de Facebook y no sabemos que todo lo que subamos le pertenece a Facebook. No sabemos, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos subido o hemos elevado nuestro nivel de seguridad de las páginas, en la página de privacidad de Facebook? Últimamente, en los últimos 3 meses. El nivel de seguridad, por ejemplo, muchos de nosotros no lo hacemos y no sabemos qué pasa con las fotos de nuestros sobrinos que subimos y que alguien las tiene, porque ustedes seguramente sabrán que el objeto social de Facebook no es
encontrar a tus amigos con los que estudiaste en el kinder. No ese es el objeto social de Facebook. El objeto social de Facebook es agencia de publicidad. A eso se dedica Facebook. Su objeto social es ser una agencia de publicidad, de crear perfiles, segmentar bajo el conocimiento de la gente y entonces decir, oye, ¿por qué me mandan solo zapatos? Pues porque dijiste me gustan los zapatos. ¿Por qué me llegan tantos autos? Porque le pusiste me gustan los autos. Al final de cuentas son perfiles de compra que cuando tú compras por medio de la plataforma, entonces es como el Candy Crush, se ponen muy felices y te siguen enviando más cosas más caras, porque evidentemente ya demostraste tu nivel de compra. Cuando nosotros damos datos, esos datos se van generando en algo que se llama hoy el Big Data. ¿Habían escuchado el tema? El Big Data, porque todo el Big Data empezó particularmente en el tema de Brasil, porque ahí la defensa se dio por medio de un amparo que se llama el habeas data. Es un amparo contra la publicación de mis datos personales. Entonces, el Big Data no es otra cosa más que el perfil o el perfilar a las personas de acuerdo a rangos. Y esos rangos finalmente uno se va estratificando a partir de lo que tú digas en estas redes sociales. El derecho de acceder, tú le das tus datos personales a Telcel o a cualquier empresa privada o a cualquier empresa pública. Nosotros tenemos competencia con los entes públicos. El INAI tiene competencia con todas las empresas privadas y podemos denunciar cuando no haya aviso de privacidad, por ejemplo. Pero también podemos ir directamente y decir, quiero saber qué datos personales tienes, empresa, de mí. Acceso a datos. Eso es el acceso. Rectificar. Oye, me pusiste Pedro y soy Petra. Rectifica mi nombre o rectifica otros datos que tenga mi solicitud o los datos que tú tienes en tu base. La cancelación, importantísimo. Es que ya no quiero que tenga nada mío esta empresa telefónica. Perfecto. Cancela los datos. Hay un formato único que maneja, por ejemplo, la empresa. La solicitas y pones, quiero que me cancelen los datos. Y en un tiempo aproximado te entregan la información, te contactan y te dicen, tus datos han sido destruidos y ya no hay nada en la base de datos acerca de tu persona. Hay un oficial de datos, cuando hay tratamiento intensivo de datos, que es el responsable de guardar los datos. ¿Quién debe resguardar datos? Imagínense ustedes. En empresas privadas, los profesionistas. Ustedes cuando terminen su carrera, van a solicitar datos, ¿o no? Necesariamente. De sus clientes, el RFC, por ejemplo, para hacerle su factura. ¿Y cómo van a resguardar esos datos? La ley dice que tienen que tener medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad, desde un archivo, con una llave, y que hay una persona responsable de la llave, hasta un firewall de los que contrata Google. Puede ser todo eso el manejo. Se pueden cancelar los datos para que ya no tengas nada. Y la oposición, quiero que no digas tal cosa de mis datos. Me opongo a que le entregues mi información a otra persona, o me opongo a que parte de mi información la hagas pública con otra persona. Esa es la oposición. Entonces, el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición son derechos arco y son derechos precisamente para defender nuestros datos personales. En Europa y ya en México existe un derecho más, y ese derecho es el derecho de la portabilidad de los datos. La portabilidad no es otra cosa más que, por ejemplo, tú eres derechohabiente del Seguro Social y tú dices, oye, no me dejan bien, quiero mi expediente clínico para que yo lo lleve con un doctor del ISSSTE y que me dé una segunda opinión, por ejemplo. ¿Se puede? Se puede, porque existe la portabilidad de tus datos. Fue una lucha muy larga la que se hizo para hacer entender a las clínicas y a los profesionales médicos que el expediente clínico no le pertenece a la clínica, le pertenece al ciudadano, le pertenece al paciente. Entonces, la portabilidad del expediente puede ser físico, o la portabilidad también puede ser también en el mundo virtual.
Toda aquella persona o individuo que lleva a cabo sus actividades a través del uso de la tecnología y la información y comunicaciones, se habla hoy de la persona digital. Hay personas digitales nativas, muchos de ustedes son nativos digitales, pero más que ustedes, sus sobrinos. Más que ustedes, sus sobrinos. Ahí sí, son nativos digitales. ¿Qué es lo que pasa con el tema del mundo digital y el uso individuo que se da de los datos personales? ¿Cuántos de nosotros recibimos correo aún? ¿Cuántos de nosotros desechamos correctamente nuestro correo? ¿Y qué quiere decir correctamente? Lo rompo y lo tiro a la basura. No, esa no es manera de desechar correctamente tu correo, porque cualquiera que revise tu basura ya sabe dónde vives, cuál es tu nombre y quién vive en esa casa. ¿Cuál sería la forma correcta de desechar, por ejemplo, un documento que te manda el banco en donde está tu nombre, tu dirección y cuánto dinero tienes? Quemarlo, contaminas. Bueno, pero esa es una manera. Hay una manera que se hace, por ejemplo, cuando son cuestiones digitales, ¿cómo se puede borrar la información de un dispositivo digital? Porque un teléfono, cuando le pones reset, no es necesariamente que se resetea y que borra todo, queda. ¿De qué forma se tiene que para borrar? No quieren que conozca a nadie lo que pasa, lo que hay en tu teléfono celular. ¿Quieren que les diga cómo? ¿Les interesa? No lo oigo fuerte. Entonces, si quieren que yo se los diga, bueno, se los voy a decir. Con imán, con un imán. Con eso sí te aseguras que los dispositivos digitales realmente se borren. Con un imán, y los pasas en un imán. No vayan a comprar el imán de la papelería, es un imán. Y ahí lo pasan y ahí se borra. Los CDs, ¿nunca les pasó que estaban cerca de un imán y se borraba? Pues esa es la mejor forma, en dispositivos digitales. ¿De qué forma entonces podemos ocupar agua con cloro? Metes la carta y entonces sí se borra toda la información, se va la tinta, y después de eso entonces sí ya puedes romper tus datos. Y entonces la gente que revisa la basura ya no va a decir, aquí vive Claudia, doña Claudia. ¿Y cómo lo supo? Pues ve tu correo, ¿no? Tu recurso, tus papeles de Easy, todo eso. Pero hay cosas peores. Hay cosas peores que se pueden dar. El robo de identidad, la afectación al patrimonio por una usurpación de identidad, discriminación, ofertas no deseadas, todo el tema del spam, pero peor aún, hay un tema, por ejemplo, en el uso de datos personales, por ejemplo, fotografías. ¿Cuántas denuncias creen que llegan al mes a la Fiscalía General del Estado por el tema del sexting? ¿Cuántas creen? 10,000. No, 10,000 son muchas. 5,000 son muchas, ¿no? En el Estado. 2,000, no son muchas. No, son 16, pero son muchas. 16 denuncias de las que denuncian o los que denuncian. Porque se va parejo, ¿eh? Eso de que solamente de un lado, no, yo lo que he visto es parejo. Hay una variante de 6 a 4. De gente que se toma fotos, que tiene todo el derecho a tomarse las fotos, pero el tema, el poco cuidado que tienen las fotos, o la persona que mandas las fotos. Y después está la denuncia por el famoso pack, ¿no? Esa es una realidad. 16 denuncias en el 2018 mensuales, denunciando a personas que filtran ese tipo de información. Regularmente son con los que tenían algún tipo de relación de noviazgo o amistad, ¿no? Pero esto es parte de lo que se está viviendo hoy. Robos de identidad. En Yucatán hay robos de identidad, nos han llegado, ¿eh? Sí hay. De pronto, para una compra directa que hacen en una casa comercial, y después ahí andan buscando al verdadero para que pague. Evidentemente no va a pagar, pero te meten en un verdadero dilema. Seguimos. Bueno, evidentemente hay que pensar lo que uno pone en redes sociales. Estas cosas ya lo saben, ¿no? Feliz con mi televisión en mi nueva casa en la avenida Colón. ¿Quién se apunta? Y te llegan hasta los amigos de tus amigos. ¿Y cómo controlas eso, no?
Hay que saber qué ponemos. Cuando estamos de vacaciones es evidente el tema de qué es lo que nosotros presentamos. Hay un video con respecto a eso que les voy a presentar, no dura más de 2 minutos, pero nos sirve para reflexionar precisamente qué hacemos nosotros con nuestros datos personales. A ver qué les parece. Taxi. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €295.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. ¿Qué tal? Parte de lo que se vive actualmente. ¿Cuántos de nosotros usamos aplicaciones electrónicas? Bajen su mano. ¿Cuántos de nosotros pensamos que esas aplicaciones realmente son gratuitas? No son gratuitas. ¿Por qué? Si dice que son gratuitas. Algo tienen que ganar, dicen aquí adelante. Evidentemente, ¿qué es lo primero que te pide una aplicación electrónica para poder descargarse? Datos personales. Porque los datos personales valen, y valen muchísimo dinero. Actualmente valen alrededor al mes de unos 42 euros el dato personal en Europa por un mes. 42 euros cobran por el dato personal. ¿A qué se refiere este tema? Evidentemente hay datos personales de gente. Saber el perfil de compra, por ejemplo, de Julia Roberts debe ser muy interesante. Ya sabes qué le vas a vender. Imagínense ustedes. ¿Cuánto se pagaría por los datos personales de compra de Julia, ¿no? O de alguna otra persona? Al final de cuentas, hay que pensar 2 o 3 veces la información que subimos a nuestras redes sociales. Finalmente, en el INAIP también te ayudamos en caso de que sientas o pienses o veas que hay una mala utilización de tus datos personales. Número 1, realizar estas solicitudes de información a las instituciones o organismos que reciban o administren recursos públicos. 2, a ejercer tus derechos ARCO para vigilar la información personal en poder de instituciones públicas, y ante la negativa de las autoridades a proporcionarte información o ejercer tus derechos ARCO, estamos atentos con el recurso de inconformidad en el tema de datos personales. La realidad es que los datos personales hoy están cobrando gran relevancia, precisamente por eso estamos en este tipo de divulgación. Y lo más importante, el dato personal, nosotros sabemos a quién se lo podemos dar. Evidentemente,
Parte del trabajo que nosotros hacemos es en esa segunda instancia, pero independientemente de esto, estamos atentos en que ustedes tengan algún grupo social, algunos amigos que quieran escuchar este tema de los datos personales o de la protección de datos o del acceso a la información, y con mucho gusto podemos ir a ese lugar para seguir platicando acerca del tema. Ahora viene la invitación. Estas invitaciones realmente las hacemos, y estos concursos regularmente los hacemos año con año. En esta ocasión toca el concurso del sexto concurso de cartel universitario. Es para estudiantes de 18 a 25 años, o sea, quedan ustedes perfectos, de instituciones educativas superior, públicas y privadas, y los temas para hacer el cartel, independientemente de que si están en una carrera o en otra, todos tenemos esa creatividad que podemos plasmar en un cartel. Los temas son el derecho a saber la información pública. Segundo, el derecho a proteger mis datos personales y el acceso a los archivos públicos. Esas son las temáticas de los carteles. La fecha límite va a ser el próximo 14 de junio del 2019 y hay premios. El primer premio son 5,000 pesos, el segundo son 3,000 y el tercero son 2,000 pesos. Pero el mejor premio es el aplauso del respetable en ese momento para todos ustedes. Eso. Así que por favor concursen. Bueno, el proceso finalmente se los va a platicar mi querida compañera. Hola, pues rápidamente, jóvenes, muchísimas gracias. Yo creo que antes de pasar a esto, un aplauso al comisionado presidente por la charla, el maestro Aldrin Briceño. Rápidamente, ahorita les está llegando a cada uno de ustedes los flyers. Como le comentaba, es nuestro sexto año que llevamos a cabo este concurso. ¿A quién no le gustaría ganarse 5,000 pesos? Díganme. ¿A quién no? Eso, muy bien. Entonces, estamos entregando 5,000, 3,000 y 2,000. Un cartel. Todo es completamente digital. Estamos en la era digital y no se tiene que imprimir nada. Ustedes van a checar en el flyer que les acabamos de dar, está nuestra página de internet. Ahí se va a subir el cartel directamente. Les va a aparecer la página de esta manera. ¿Le puede dar clic? En el bannercito donde está el cerebrito, ¿puede dar clic? Aparecen tal cual las bases los tenemos en español y en lengua maya. Ahí les va a aparecer cómo se tiene que entregar. Ustedes eligen solamente un tema de los tres. En este caso tienen que poner el logotipo del INAIP. La dimensión del cartel es de 40 por 60, ahí también se los especifica. El logotipo lo pueden descargar en el punto 3. Y en el punto número 11, ya que tengan su cartel, ustedes le van a dar clic. Siguiente, por favor. Ahí, tal cual, le dan clic, siguiente, y les va a aparecer este formato para que ustedes puedan depositar en buenas manos sus datos personales. Oye, ¿por qué me pides datos personales si somos el instituto que protege los datos personales? A ver, ahí les va. Número 1, obviamente si alguno de ustedes llega a ser ganador, pues ¿a quién le entrego el premio? Todos van a querer reclamar el premio por el trabajo. Entonces es importante que pongamos esta información que nos pide como nombre completo, seudónimo, género, ¿ok? Van a subir el cartel, les pide de qué institución son. Al momento de subir el cartel no especifica que tenga que ser en un programa de diseño. En ningún momento decimos que tiene que ser en un programa de diseño. Nos han llegado trabajos hechos de manera manual y les toman la fotografía o los escanean y los suben automáticamente. No hay ningún limitante para la creatividad. Word, PowerPoint, Paint, no tienen una idea de todos los programas que nos han llegado, que realmente son muy buenos trabajos. Y por supuesto tenemos nuestro aviso de privacidad, en donde dice, ok, acepto que los datos enviados al INAIP Yucatán corresponden a mi información personal y serán utilizados con la finalidad de localización en caso de resultar ser ganador. Y si quieren conocer más sobre nuestro aviso de privacidad, pueden entrar, le dan acepto y enviar. Ojo, parte de los datos que se les pide también es un número de teléfono, específicamente o de preferencia que sea celular. No quiere decir que les vamos a estar mandando WhatsApp, no, nada de eso. Tampoco quiere decir que los vamos a agregar a las redes sociales sin su consentimiento. Ojo, esa información es exclusivamente para este concurso. Siguiente.
Y como parte de los concursos les traigo las ideas de las ediciones anteriores que han resultado ganadoras para que se animen, creen una mejor idea y sobre todo las plasmen para lograr ser uno de los ganadores. Este es el primer lugar de nuestra quinta edición, ¿no? Habla sobre el derecho de acceso a la información pública. Obtener datos de las instituciones públicas no es una lucha, libre soy de hacer valer mi derecho a la información. Siguiente, por favor. En este caso habla sobre protección de datos personales, solo tú tienes el control de la información. Dense cuenta que en los carteles tiene el logotipo del INAIP y ustedes pueden acomodarlo en el lugar que quieran. Siguiente, por favor. Que no te pongan obstáculos, el acceso a la información pública es tu derecho. Siguiente. Este es sobre los archivos públicos, que no te pongan trabas, es tu derecho. Es decir, si los archivos son públicos, no tienen por qué ser confidenciales. Y así de fácil, así de sencillo, pueden llevar a cabo su creatividad. Siguiente. Este es uno de los que siempre me llaman la atención, porque esta ganadora es de la Facultad de Matemáticas. Entonces, no necesariamente, ¿y por qué siempre hago hincapié en esto? Porque muchas veces me dicen, este concurso es para los que estudian diseño, para los que estudian mercadotecnia, para los que saben de derecho. No, este es un concurso abierto a todos y podemos llevar a cabo nuestras ideas. Es una máquina expendedora, todos la conocemos. Vemos el código, primero metemos el dinero, digitamos el código y automáticamente obtenemos lo que pedimos. En este caso, la alumna lo que hizo es que en cada icono puso un icono de información personal. Fotografías, su estado de salud, número, viajes que ha hecho, familia, estudios, etcétera. Y el mensaje, piensa bien qué información personal proporcionas y a quién se la das, no ignores los avisos de privacidad, infórmate, exige tus derechos. Siguiente. Y ya pues para finalizar, este es obviamente también sobre protección de datos personales, son tu identidad, solo tú decides sobre ellos y el INAIP te ayuda a protegerlos. Entonces realmente cualquiera de ustedes puede tener la oportunidad de ganar 5,000, 3,000 o 2,000 pesos. Siguiente, por favor. En este caso, la convocatoria finaliza el 14 de junio, tienen bastante tiempo para poder llevar a cabo sus ideas. Una pregunta común que me hacen, ¿puede ser en equipo? No tenemos ningún problema que sea en equipo. Aquí, cuando suban el trabajo, es poner solamente el nombre de una persona. ¿Ok? Ya ustedes ven cómo se dividen el dinero, qué hace cada quien, y eso es cuestión de cada uno de ustedes. Yo los invito a participar de manera individual, sé que tienen muchísimas ideas, pero si en dado caso quieren participar en grupo, lo único que se les pide es que elijan a un representante. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el concurso, sobre los temas, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Voy a pasar el micrófono otra vez al comisionado. Gracias. Bueno. Ya dimos la charla, ya dimos la invitación, estamos vendiendo nuestra mercancía, pero nos piden también, en caso de que haya alguna pregunta, alguna duda con respecto a la charla, por favor, si son tan amables de compartirla, así aprendemos todos. ¿Quién dice yo? ¿Así estuvo la charla? ¿Alguna duda? Todo muy explicado. Allá. Con respecto a eso, existe un número en Conducef para que ya no te estén molestando los bancos, ese sí. Pero una plataforma en donde ya no te llamen las empresas telefónicas, no había escuchado de la existencia. Yo lo que recomendaría, si ya no quieres o ya terminó tu contrato con esa compañía telefónica, evidentemente generar un derecho ARCO, que es el de cancelación de tus datos personales, y evidentemente ahí ya no te tendrían por qué llamar. No se olviden también que muchas veces lo que sucede son rangos de números. El número que tú dejaste hoy, a veces no lo sigues y ese número llega con otra persona y entonces siguen llamando, buscándote a ti, a otra persona, pero eso es otro cantar, porque se manejan rangos de números. Lo mejor y lo aconsejable según la Ley General de Protección de Datos Personales es solicitar la cancelación de tus datos personales. Cada empresa tiene la obligación, por eso les decía hoy, si hoy nos vamos con este dato, con un solo dato, sería exijamos el aviso de privacidad.
En el aviso de privacidad está quién se va a hacer cargo de tus datos. Y ahí va a estar el teléfono de la persona o el correo electrónico para solicitar estos derechos ARCO. El acceso, la cancelación, la rectificación de la oposición. Por eso es importante tener el aviso de privacidad, porque nos sirve a nosotros como usuarios que entregamos nuestros datos personales. Yo te aconsejaría, insisto, al tema de la cancelación del dato personal directamente con la compañía telefónica. Aquí los ingenieros, los abogados, los notarios, los médicos deben de contar con aviso de privacidad. Deben de tener un aviso de privacidad que evidentemente genera un documento de seguridad. Eso es, le estoy hablando de lo que le dice la ley. Y ese documento de seguridad finalmente dice por qué y quién es el que resguarda y protege los datos personales. ¿De acuerdo? Dentro del ente público o dentro de la empresa. Ah, usted, muy amable. ¿Alguna otra duda? Adelante. Que si es peligroso tener también tu WhatsApp abierto en tu computadora siempre. O sea, porque... Mira, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque finalmente es el primer filtro de seguridad que tenemos que tener. Pareciera ser algo de lo más simple, pero no. ¿Cuántas personas han dejado una red social y de pronto algún gracioso pone allá algo, ¿no? Pone algo, ¿no? Estoy esperando que llueva, pone. Ay, qué padre, ¿no? Y todo el mundo te dice, lo ideal, si utilizas una computadora pública, utilízala en el modo incógnito. Hay un modo incógnito en el navegador para que no deje huella de los lugares que visitaste. ¿De acuerdo? Primero, el WhatsApp en tu computadora, evidentemente yo soy de la idea de que yo tengo los perfiles o las contraseñas, cambiarlas. Esa es una cuestión muy simple que pocos hacemos. Yo lo empecé a hacer a partir de hace 3 años que estoy en el tema ya como comisionado. No se trata que las redes sociales nos generen paranoia, ¿eh? Tampoco se trata de eso. Son una herramienta maravillosa, pero usada con responsabilidad. Y la responsabilidad es que cada vez que cierres, pues cierra tu sesión. Y una vez cerrando la sesión, pues tienes menos posibilidades de que alguien vaya a acceder. Cambia tus contraseñas. ¿Cada cuándo te dicen? Pues cada 3 meses, cada 6 meses. Cambia tus contraseñas. Que tus contraseñas no sean mi ángel. No. Tu contraseña tiene que tener una letra mayúscula. Tiene que tener un carácter y un número mínimo. Yo sé perfectamente, si tienes muy mala memoria, anótala. Y cada 6 meses verlo cambiando y no vayas a olvidar tu libreta, ¿no? Donde la anotaste. Pero hay que hacer ese esfuerzo de tratar de tener esas medidas de seguridad personales. Y hay medidas de seguridad en los sujetos obligados. ¿De acuerdo? ¿Alguna? ¿Sí, adelante? Es muy confuso, muy complicada entrar a la página. Sí existe la página, pero no se logra entrar en los datos que usted nos dijo que podíamos. Puede ser, pero a veces en el teléfono hay que ver la capacidad de la conexión, etcétera. Sin embargo, yo sí te invito, en inaip.com.mx, bueno, no Inaip, en la Plataforma Nacional de Transparencia pones Inaip, Instituto Nacional de Transparencia, y evidentemente donde dice sueldos, porque ahorita ya cambiamos, les decía que hay una nueva interfase. Antes era más complicado porque hablaba de cuestiones legales, precisamente por las preguntas que nos hacían así. Hoy yo creo que la plataforma es más intuitiva. Va a haber un apartado que dice sueldos, le picas a sueldos y entonces va a salir el sueldo de todos, incluso de Priscila, también aparece, de todos, de los 77 trabajadores que estamos en el instituto, de todos aparece. Y allá aparece, vas a ver, yo estoy adelante porque estoy, ni modos, comisionado, tal, y aparece el nombre. Lo puedes checar en tu computadora y si no, puedes solicitar el acceso a la información y así haces el ejercicio completo. Pides el acceso a la información y te doy mi recibo de nómina. No, pues entre todos nos pagamos, ¿no? O sea, es público. A ver.
Hace ratito mencionó que si Telcel nos marca porque tiene todos nuestros datos personales y nosotros queremos cancelarlos, hablarles, o sea, a ellos, porque van vinculando con otras compañías nuestros datos, o sea, tendría que hablarle a Telcel para que elimine de su base de datos toda mi información y después llamarle a AT&T para que haga lo mismo. ¿O cómo? No es solamente hablarles. Ajá. Hay que ir a la oficina y hay un formato único de derechos ARCO. Tú solicitas el formato único de protección y los derechos ARCO y ahí vas a solicitar la cancelación de tus datos. Y en todo caso, si no es la cancelación, lo posiciona la transferencia. Puede ser que la transferencia ya la hayan hecho, porque cuando contrataste no quitaste el tema de la transferencia, pero puedes oponerte a que sigan transfiriendo tus datos. Regularmente las bases de datos de las personas que nos hablan, que son de Querétaro o son de por acá, en Mérida hay un call center bastante grande que hablan, regularmente tienen la información por cerca de 90 días. Ese es un tip. Cuando le deben, por ejemplo, a alguien de una 90 días te atormentan y después del tercer mes como que amainan porque lo pasan a otro segmento. Son 90 días que tienen los datos. Finalmente tienes que hacer la oposición a tus datos para que ya. Eso no quiere decir, por ejemplo, tú no puedes oponerte, por ejemplo, a que aparezcan tus datos en el buró de crédito. El buró de crédito es aparte. No vayan a pensar pues que me den una tarjeta de crédito y debo dinero. No. Allá en el buró de crédito son fuentes de información pública. No puedes decir que no aparezca tu nombre en el registro civil, por ejemplo. No, esos no. Pero sí puedes pedir a las empresas que cancelen o oponerte a la información que tú estás dando. Incluso, si alguno de ustedes en particular o un grupo de al menos de 5 a 10 personas se comunica con nosotros, les podemos dar un taller de uso de la plataforma. Yo se los comprometo. Cuando ustedes puedan, ustedes pónganse de acuerdo, le dicen a la maestra, a cualquiera de las maestras, ahí está, se ponen de acuerdo con nosotros y nos ponemos de acuerdo para darles un taller en el local del instituto y nosotros ponemos el café y las galletas. Ahí está. ¿Había otra duda por allá? Mis compañeras pues ya saben quiénes mandan esa información porque ya la dieron. En mi caso hay muchas escuelas que son particulares y son también, sí, particulares, pero no sé quién les dio esa información. ¿Qué puedo hacer como para que dejen de enviarme, saturarme de mensajes que no quiero? O tienen información, a veces saben que estudio aquí, no sé por qué saben que estoy aquí, saben dónde vivo, dónde estoy, es como que, ¿de dónde salió todo esto? Entonces... Es interesantísimo lo que dice la compañera porque regamos nuestros datos personales por todos lados. ¿Cuántas veces no te han dado o no has puesto tu nombre en listas y demás? Y la realidad es que esta cultura de protección de los datos personales es algo que está trabajándose. ¿Qué se puede hacer? Una de dos. Ahí sí hay el teléfono del Telinay, lo puedes poner allá en el INAI. Si son escuelas particulares, corresponde a denuncias por el uso de los datos personales y les van a preguntar. Te van a preguntar una serie de datos y los van a contrastar. El tema tarda como 160 días naturales, pero te dan contestación. Menos de un año, digo, tampoco te pongan enseguida, pero tenemos el derecho, son 160 días naturales, hábiles, pero sí te contestan y sí hacen la investigación de por qué tienen tus datos personales. Tenías que preguntar directamente al Telinay o al INAI, porque ellos son los competentes en el caso de datos en empresas particulares. Avales. Ok. La compañera dice, es que me piden mi información y la información de los avales. No hay ningún problema que te pidan información. El problema es que tú debes de exigir el aviso de privacidad. Tómale una foto al aviso de privacidad, porque en caso de que haya algún problema con tus datos, tú puedes recurrir o denunciar a esa empresa por la mala utilización de tus datos personales y la falta de cumplimiento de la Ley General de Datos. ¿Quedaba una más por allá? Sí. Solo para que aclarar. Sí. Como nosotros podemos extraer datos del INAI, también como empresa privada podemos darle datos a la INAI para que distribuya, ¿no? No, nosotros no tenemos contacto con empresas privadas, únicamente somos órgano garante de sujetos obligados. Okay. De sujetos obligados. El que tiene el contacto en materia de datos personales es el INAI, él sí tiene la competencia.
Sí tienen la competencia y es desde allá. Por ejemplo, aquí se han iniciado ya algunas denuncias, como por ejemplo contra bancos, y las multas contra los bancos han sido verdaderamente interesantes. Estamos hablando de multas que oscilan entre los 500,000 pesos a los 2 millones de pesos aproximadamente, según el tipo de violación de datos personales que se dé. HSBC ya fue multado, BBVA Bancomer también fue multado, y hay otros bancos que han sido multados. Al final de cuentas es parte del trabajo que hace el INAI, no nosotros directamente. Al contrario, un gusto. La última y nos vamos. Siendo pues la actualidad una era donde se utilizan mucho las redes sociales, los datos digitales y todo eso, ¿qué proyectos hay para educar a más gente? Y pues, por ejemplo, yo no conocía esa institución, no conocía esa información. ¿Qué proyecto hay para que más gente, o viendo de una manera corta aquí en Mérida, pues la gente empiece a conocer el mejor uso de sus datos, el realmente saber lo del aviso de la privacidad? Esa es mi pregunta. Cuando oigo eso, me ilusiono. Al final de cuentas, yo creo que este es parte del trabajo que tenemos que hacer. Tocar las puertas de las instituciones del Estado, llegar con gente que puede ser de interés este tipo de información. ¿Qué puedes hacer? Evidentemente hay posibilidades de hacer servicio social, servicio profesional en el instituto. Ahí te puedes acercar a conocer mucho más de los datos personales. Con un poco de suerte y con un poco más de presupuesto, hasta trabajo te podemos dar. No te lo prometo, pero bueno, pues es parte del trabajo. Pero la realidad es que mientras más personas interesadas haya en el tema, que las va a ver y las va a seguir habiendo, yo creo que vamos generando una cultura. La cultura no es sencilla. Generar una cultura lleva años. Tenemos 15 años en el instituto, este año cumplimos 15 años. Y hemos tratado en estos años, y sobre todo a partir de la presidencia en la que empiezo a estar a partir de enero de este año, a tocar puertas de instituciones, a tocar la puerta de la gente y hacer un ejercicio de socialización del derecho de acceso a la información y de la protección de los datos personales. Insisto, si están interesados, podemos armar un grupo, les enseñamos a manejar la plataforma, les enseñamos incluso también al tema de la protección de lo que tiene que tener un aviso de privacidad. En fin, el límite es su creatividad y el presupuesto de nosotros, pero es bastante anuente para poder hacer muchas cosas, pero te agradezco que estés interesada. Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho al licenciado Aldrin Briceño el que él nos haya dado esta plática muy interesante. Ya sé que me tengo que cambiar el nombre, okay, para proteger todos mis datos. Y vamos a entregarle un reconocimiento. La maestra María Eugenia May, quien es nuestra jefa del departamento, es quien entrega el reconocimiento. Y también hace entrega de reconocimiento para la ingeniera Priscila. Aquí la ingeniera Priscila Enríquez. Y también un presente por parte de las maestras Gabriela Ricalde y Linda Ceballos. Muy bien. Gracias, muy amables. Buen día. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, ya sabemos, nos vemos a las 4 de la tarde. Ok, es la mesa panel.